Hola camaradas, después de un tiempo volvemos a tener otro vídeo sobre historia y lore de los marines espaciales, y en este caso en el Codicium Imperialis volumen 9 viene la parte de los ultramarines, con lo cual os contaré la historia, inicio de este ejército tan amado como odiado dentro del juego de Warhammer 40.000. Sin más, espero que disfrutéis. Deberán ser puros de corazón y de constitución fuerte. No deberán titubear ante la duda ni sentirse atraídos por la fama. Brillarán como estrellas radiantes en el firmamento de la batalla. Serán ángeles de la muerte y sus brillantes alas portarán la rápida aniquilación a los enemigos del hombre. Que así sea durante 1000 veces, 1000 años, hasta que llegue el mismo fin de la eternidad y la extinción de todo cuerpo mortal. Yo soy Robot Guilliman. Desde los tiempos legendarios de la Gran Cruzada, los ultramarines han luchado siempre al frente de los ejércitos del emperador. Como guerreros altamente disciplinados y audaces, los ultramarines han seguido fielmente a lo largo de 10.000 años las enseñanzas recogidas en el sagrado Codex Astartes, la obra principal de su primarca, Robot Guilliman. Sus hazañas se encuentran por toda la galaxia, tanto en su mundo natal Macragge como en los salones sagrados de Terra. Siempre que los enemigos de la humanidad amenazan con destruir el imperio, los ultramarines acuden de inmediato para enfrentarse a ellos. Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de las legiones de la primera fundación, la historia de los ultramarines se encuentra relativamente bien documentada y existe una gran cantidad de información acerca de la fundación de un capítulo tan ilustre como este. Uno de los mayores misterios respecto a los primarcas de las legiones de los marines espaciales son las circunstancias que propiciaron su separación del emperador, asunto que siempre ha desconcertado a los expertos a lo largo de los milenios. Existen multitud de teorías, a cada cual más fantástica, pero ninguna de ellas logra explicar del todo cómo un acontecimiento tan desastroso pudo llegar siquiera a ocurrir. Aunque puede que se trate de un misterio que nunca llegue a resolverse del todo, tras analizar el relato del hallazgo de Robot Guilliman en Macragge, los especialistas del Imperio pudieron encontrar la que quizás sea la mejor pista posible de cara a llegar a discernir la verdad tras este asunto. Macragge es un planeta rocoso e inhóspito situado en los límites orientales de la galaxia. 3/4 partes de su superficie son tierras áridas y montañosas, y el resto son mares de color azul brillante. Macragge sobrevivió a las peores catástrofes de la era de los conflictos. Sus industrias quedaron intactas. Siguió en contacto con los sistemas estelares cercanos, y entre él y estos siguieron circulando naves. La gente de Macragge era gobernada por 2 reyes o cónsules, cuya palabra era la ley. Infringir la ley implicaba un castigo muy grave, pero por otro lado se recompensaba la honestidad y se otorgaban puestos de poder a los más capacitados. La vida en Macragge era dura y solo los más fuertes sobrevivían hasta la vida adulta. El gobierno se encargaba de juzgar si los niños, ya fueran niño o niña, eran lo bastante fuertes al nacer y los recién nacidos más débiles eran abandonados en las montañas para que murieran. Ser un ciudadano de Macragge significaba vivir una vida de disciplina, abnegación y modestia. Sus habitantes se consideraban a sí mismos los auténticos herederos de las mejores tradiciones de la humanidad. Despreciaban los lujos y rechazaban toda oportunidad de estar ociosos. La introducción de los avances tecnológicos se consideró fuente de discordia, debilidad y declive de los valores morales.
Este hecho hizo que los sistemas cercanos llegaran a admirar la disciplina y el orden de Macrage. Para mantener este estilo de vida, los niños de ambos sexos eran enviados a academias militares y atléticas a la edad de 6 años, en las que se les enseñaba a luchar, aumentar su resistencia, mantener la disciplina, resistir el dolor extremo y sobrevivir en estado salvaje. La vida era brutal para los estudiantes y solo los mejores de todos lograban sobrevivir. A los 14 años, tras 8 años siguiendo uno de los entrenamientos más duros nunca vistos, aquellos estudiantes se transformaban en guerreros. Gracias a este régimen tan duro, se aseguraban de que el poder militar de Macrage no fuera a la zaga de ningún otro, por lo que muchos de los sistemas circundantes y alrededor adoptaron este entrenamiento. A pesar de que el resto de la galaxia amenazaba con volver a caer en la anarquía de la era de los conflictos, Macrage y sus vecinos prosperaron y sus ejércitos disciplinados de guerreros muy bien entrenados lograron repetidamente rechazar los ataques de los invasores alienígenas, de piratas y de humanos renegados. Un soldado debía prestar servicio hasta que alcanzaba la edad de 30 años. Entonces podía abandonar el ejército y fundar su propia familia. Sin embargo, a pesar del número desbordante de victorias militares fuera de su planeta, había zonas de Macrage que seguían siendo indómitas y salvajes, en las que los bandidos y bandoleros atacaban las tierras bárbaras de Illyrium en el norte. Connor, el rey guerrero más grande de todo Macrage, había dirigido ejércitos contra los bárbaros del norte, pero ni siquiera él consiguió instaurar la paz en aquella región durante mucho tiempo. La llegada de Robert Guilliman trajo una época de muy buenos augurios para el pueblo de Macrage. Los escribas han dejado constancia de multitud de extrañas visiones y de un pasaje de los diarios de Connor nos ofrece una pista importante en lo referente al misterio de los primarcas de los marines espaciales. La bibliotecaria de los ultramarines han preservado estos manuscritos y sus contenidos han ilustrado y provocado cismas en igual medida entre los historiadores del Imperio. Cada noche me acechan unos sueños que harían creer a cualquiera que perdió la cabeza, o peor, que he caído en las garras del demonio. Ya han pasado 3 meses desde la última noche en que pude dormir sin ser despertado por un grito tan terrible que todavía me cuesta creer que salga de mi garganta. Cada noche, unos horrores oscuros con colmillos y garras intentan desgarrar mi cuerpo y devorar mi alma. Los médicos me preparan infusiones de Raikla y Sama, pero estas no consiguen aliviar mis males. Hasta esta misma noche pensaba que iba a volverme loco, pero mientras soñaba con monstruos oscuros que querían comerse el tuétano de mis huesos, he podido contemplar una figura con armadura, con una pechera de hierro moldeado que tenía una águila en relieve, tan bien pulida que brillaba como la plata. En un termo muy cerrado de bronce ocultaba el rostro del guerrero, que portaba una espada de filo ancho que crepitaba sin cesar, poseída por energías muy poderosas. Las bestias oscuras lo envolvían y lo rodeaban, pero él las iba partiendo por la mitad con la ayuda de su potente arma, y cada criatura que derribaba lanzaba un aullido y desaparecía de la vista. Al destruir a las últimas bestias, el guerrero volvía a mirar hacia mí, y de pronto me encontré junto a las cascadas de Hera, en el valle de Laponis. Las partículas de agua de la inmensa cascada me empapaban el cuerpo, y entonces vi en el suelo a un niño de cabellos dorados. El guerrero me pidió que protegiera a aquel niño, y al estirar los brazos para coger al niño, me desperté y me sentí más descansado de lo que había estado en meses. ¿Fue un sueño o una visión? No lo sé, pero lo cierto es que desperté con el rostro húmedo de la refrescante agua de la montaña. Según la leyenda, el valle de Laponis fue el lugar de la coronación del primer rey guerrero de Macrage.
por lo que al día siguiente Connor cabalgó hacia el este con su escolta hasta llegar a las cascadas de Hera. Semanas después, la expedición del rey logró alcanzar la cima de aquellas montañas impenetrables y cubiertas de nieve, y consiguió llegar a las enormes cascadas, donde el agua helada caía al vacío hasta llegar a las rocas que se encontraban decenas de miles de metros más abajo. Allí, envuelto en pañales, encontraron al niño que Connor había contemplado en su visión. Él, como aquel niño, había ido a parar a aquel valle perdido, y fue un misterio que quizás nunca haya de resolverse nunca, pero se consideró una muy buena señal que se encontrara al niño en un lugar tan importante históricamente. Connor se llevó al bebé de vuelta a su palacio y le puso el nombre Rubut, que significa el magnífico. Rubut creció rápidamente a la par que su capacidad para aprender, por lo que en pocos años ya dominaba todos los conocimientos que los hombres más sabios de Macragge pudieron enseñar. Con 6 años, como todos los niños de Macragge, fue separado de su padre e internado en los cuarteles Agiselus, donde aprendió el arte de la guerra con una rapidez anoladora. Su comprensión de la filosofía, la historia y la ciencia era mayor de la que ningún otro ser vivo, y sin embargo su punto fuerte era todo relacionado con la organización militar. Tras 2 años en los cuarteles de formación, se hizo absurdo que Rubut permaneciera allí, dado que ya era el guerrero más fuerte de todo Macragge. Podía vencer a todos sus instructores en combate cuerpo a cuerpo y no había nadie que lo superara en estrategia de combate. Cuando Rubut entró a formar parte de las fuerzas militares, el mismo planeta de Macragge estaba atravesando un proceso de cambio. Connor era un gobernante apreciado, pero aún así su camarada era el cónsul, un hombre arrogante y envidioso llamado Gaian, conspiraba contra él. En aquellos tiempos de prosperidad, Gaian y un grupo poderoso de élite pudiente de Macragge se habían enriquecido aún más gracias al trabajo de los esclavos, por lo que se opusieron rotundamente a las reformas que Connor propuso acerca de proporcionar comida y alojamiento aceptables a los esclavos. Connor también contribuyó a la entrada en vigor de una serie de leyes que obligaban a los ricos a contribuir a su ambicioso programa para engrandecer y realizar mejoras en la capital del reino. Todas sus reformas supusieron grandes beneficios para la gente de Macragge, pero Gaian y los partidarios de este temían perder toda su fortuna y su poder. Dada la temible reputación de Rubut, Gaian sabía que no podría cambiar las cosas por la fuerza, mientras el hijo de Connor siguiera en la capital, por lo que se las arregló subversivamente para hacer que éste dejara la ciudad durante un tiempo. Gaian ofreció oro a las tribus de Illyrium e hizo que estos lanzaran una serie de incursiones muy violentas contra las poblaciones del norte de Macragge. Luego trató de hacer ver a Connor que la pacificación de aquellas tribus sería una misión perfecta para Rubut. Connor accedió sin pensarlo. Había estado buscando alguna tarea digna del potencial de su hijo y pensó que aquella sería la oportunidad perfecta para demostrar su capacidad de mando. Rubut marchó en dirección al norte, hacia las tierras sin nombre de Illyrium, y llevó a cabo una campaña especialmente contra los hombres de sus tribus. Su gran capacidad para la estrategia y la organización militar era prácticamente legendaria, por lo que en 2 meses su fuerza expedicionaria no solo había conseguido pacificar toda la región, sino que gracias a sus dotes, Rubut también se había ganado el respeto de los feroces miembros de las tribus. Rubut se hizo hermano de sangre de Barbilis, el cabecilla de la tribu más poderosa, después de perdonarle la vida en la batalla, y aceptó los juramentos de fidelidad de los líderes de todas las demás tribus durante la reunión de Paonia. Después, Bardilis le contó a Rubut la historia del oro que Gaian les había proporcionado y que había dado pie a la carnicería. Rubut reunió inmediatamente a sus hombres para dirigirse hacia el sur, en dirección a la capital, pero cuando llegaron a ver de nuevo la ciudad, unas gruesas columnas de humo negro y el parpadeante resplandor producido por una multitud de incendios le dieron la bienvenida. Rubut condujo su ejército hacia las puertas, pasando a través de oleadas de ciudadanos que huían del desastre. La ciudad se encontraba en un estado de anarquía absoluta. Había soldados bebidos que saqueaban y mataban a la gente al azar,
incendios a los que nadie parecía dar importancia. Roebuck se encaminó hacia el edificio del Senado, ejecutando a todos los saqueadores que se encontró por el camino y formando grupos de trabajo para que encargarse de los incendios que amenazaban con calcinar toda la ciudad. Un centenar de soldados contratados por Gallan bloqueaban las puertas del edificio del Senado, pero Roebuck los mató a todos y penetró en el interior. Dejó que sus tropas se encargaran de las pandillas de borrachos y él se adentró a través del edificio del Senado hasta encontrar a Connor moribundo, con la espada de un asesino clavada en el corazón. Con su último aliento, Connor le contó a su hijo la traición de Gallan y le rogó que continuara con las obras que él había empezado. Los médicos hicieron lo que pudieron por el rey de la guerra, pero la herida estaba envenenada y no pudieron hacer nada para salvarlo. La mente de Roebuck empezó a pensar en la venganza a la vez que llevaba a cabo la tarea de restaurar el orden en la ciudad. Los soldados que habían seguido fieles a Connor estaban sitiados en sus cuarteles, pero cuando les llegó la noticia del regreso de Roebuck, salieron en masa y se unieron a otros contingentes leales al rey de la guerra. Con Roebuck a la cabeza, los rebeldes fueron aplastados rápidamente y la ira del primarca no perdonó la vida de ningún hombre. Gallan había huido del planeta, pero Roebuck lo persiguió y lo llevó de vuelta a Macragge, encadenado para luego decapitarlo personalmente con la espada de Connor. Por petición popular, Roebuck asumió el título de rey de la guerra de Macragge y trabajó arduamente para destruir a todos los que habían traicionado a su padre, ejecutándolos y confiscándole las tierras y los títulos. Repartió dichas tierras y títulos entre sus partidarios más leales y se dedicó a continuar las obras de su padre. Un año después, la rebelión ya formaba parte del pasado y Macragge volvía a prosperar como nunca. En poco tiempo, Macragge ya se encontraba prácticamente reconstruida con maravillosas estructuras de mármol liso, acero y cristal. La gente prosperaba y no faltaba de nada. Los ejércitos disciplinados y bien equipados de Macragge se encargaban de asegurar la paz del rey y las naves espaciales iban y venían regularmente de los sistemas vecinos. Era en todos los aspectos el modelo perfecto de sociedad humana, por lo que cuando la existencia de esta civilización utópica llegó a oídos del emperador, este viajó a Macragge para conocer a su rey legendario. En el Speculum Historiale se recoge con gran, y a menudo innecesario, detalle el encuentro del emperador con Roebuck Guilliman, y un gran número de historiadores lo citan para demostrar que el emperador había destinado a Roebuck Guilliman a Macragge intencionadamente. El emperador se citó con Roebuck llevando una pechera de plata pulida con un águila en el centro y un yelmo muy cerrado de bronce. Llevaba una espada de energía brillante y su saludo a Roebuck fue de igual a igual. Roebuck reconoció al emperador al instante gracias a la descripción que había encontrado de él en el diario de su padre y supo que por fin había conocido a su verdadero padre. El emperador estaba impresionado por la prosperidad y la fuerza de aquel mundo, por lo que no dudó en asignar la base principal de la Legión de los Ultramarines en Macragge. Los ultramarines fueron creados a partir del esquema genético de Roebuck, establecieron su base en lo alto del valle de Laponis y empezaron a levantar una fortaleza extraordinaria en el punto exacto donde se encontró a Roebuck. El primarca no tardó en asimilar las maravillas del imperio y aceptó de buena gana el mando de la Legión de los Ultramarines. Su mayor talento siguió siendo el arte de la guerra, por lo que condujo a los ultramarines de una victoria en otra, extendiéndose así los designios del emperador. Libró un sinfín de planetas de la dominación de los alienígenas y de los malditos renegados del caos, pero donde algunos de sus hermanos primarcas dejaban un rastro de muerte y destrucción a su paso, Roebuck impuso paz y renovada prosperidad. Todos los planetas que liberaban los ultramarines pasaban a formar parte rápidamente de la lista de los leales al imperio, y gracias al ingenio de Guilliman para planear campañas, la población del planeta y su industria sufrían la menor cantidad de daño colateral. En Macragge se levantó la fortaleza de Hera,
una deconstrucción de unas proporciones tan descomunales que desafiaban la imaginación humana con su grandeza. Al ser terminada, los ultramarines que se habían quedado allí para supervisar su construcción empezaron a reclutar gente de Macragge y de los sistemas cercanos. Las academias de entrenamiento proporcionaban muy buenos candidatos para la legión y los ultramarines pronto recibieron la primera hornada de guerreros nacidos y adestrados en Macragge. Los sistemas de los alrededores también aportaron guerreros para la legión y en poco tiempo los ultramarines se transformaron en la legión más numerosa de todas. Cuando Horus traicionó al emperador y llevó a la galaxia a la guerra civil, más destructiva que había presenciado nunca, los ultramarines se encontraban luchando al sur de la galaxia. Sus propias victorias los habían llevado muy lejos de los ejércitos de Horus, situados en noroeste, por lo que cuando Guilliman llegó a enterarse de la traición, la batalla para salvar Terra ya estaba bastante tiempo en marcha. Tras reunir a su legión, Guilliman condujo a sus efectivos en dirección a Terra y por el camino destruyó una flota rebelde que se dirigía a la batalla para apoyar a Horus. Cuando los guerreros de Guilliman llegaron a Terra, la guerra ya se había ganado, pero en el Imperio reinaba la confusión. La mitad de las legiones de marines espaciales les había pasado al lado de Horus y las demás legiones partidarias del régimen habían resultado gravemente mermadas en la lucha. Quedaba un número desesperadamente reducido de marines espaciales y nunca antes había sido tan necesarios. Los enemigos de la humanidad, al presentir la fragilidad del Imperio, se prepararon para atacar, pero Rookwood Guilliman juró que el reino del emperador no caería y se impuso a sí mismo la misión de mantenerlo unido. Ordenó a su legión dispersarse por toda la galaxia para detener las invasiones y los disturbios con el fin de mantener el Imperio unido. Macragge se encargó de proporcionar reclutas con gran rapidez, por lo que en poco tiempo los ultramarines formaron más de la mitad de los marines espaciales que había en activo. Tras casi una década de guerra constante, se consiguió restaurar la estabilidad en la galaxia y la filosofía del arte de la guerra de los ultramarines ya había calado hondo en casi todas las legiones. Bajo las órdenes de Guilliman, el sagrado Codex Astartes empezaba a tomar forma. Sus doctrinas llegarían a delimitar cada nuevo ejército de marines espaciales y sentaría las bases de las fuerzas militares convencionales del Imperio. El Codex Astartes preestableció las doctrinas estratégicas de las fuerzas de combate del Imperio y fue creciendo y evolucionando a lo largo de los milenios hasta convertirse en un libro enorme en el que se describían desde estrategias de batalla hasta las insignias de los uniformes de los diferentes tipos de escuadras. El cambio más inmediato que se produjo fue el decreto que ordenaba que cada legión debía dividirse en unidades más pequeñas llamadas capítulos. Un capítulo mantendría el nombre y la heráldica de la legión original, mientras que los demás tomarían otro nombre y una iconografía nuevos. El poder de toda una legión de los marines espaciales ya no descansaría más en las manos de un solo hombre. Algunas legiones se resistieron a este cambio e hicieron caso omiso de las órdenes de Guilliman, pero cuando este asunto amenazó con desembocar en una nueva guerra civil, todavía más sangrienta, acabaron por ceder. La mayoría de las legiones originales se dividieron en 5 capítulos o menos, si bien se desconoce el número exacto de ellos que se crearon en el seno de los ultramarines. Según la copia más antigua que se conoce de los Codex Astartes, los apócrifos de Escaros, los ultramarines se dividieron en 23 capítulos, aunque no se mencionan los nombres de todos. Rookwood Guilliman siguió al mando de los ultramarines durante los siguientes 100 años, hasta el día en el que él y sus guerreros lucharon contra el primarca traidor Fulgrim y sus hijos del emperador en el mundo de Tesala. Fulgrim había cambiado tanto que ya era irreconocible. El hombre de carácter noble que había sido antaño había muerto hacía mucho tiempo al ser coronado como príncipe demonio de Slanes, por lo que por aquel entonces estaba corrompido hasta extremos inimaginables. Su cuerpo serpentino estaba provisto de varios brazos y cada uno de ellos llevaba un estoque envenenado. Unas nubes de almizcle embriagador se arremolinaron en torno a los primarcas en cuanto estos se enfrentaron en combate singular sobre los campos rojos de Tesala. Ninguno de los presentes en aquella batalla supo qué decir
y ninguno de los presentes en aquella batalla supo decir nunca lo que ocurrió exactamente, pero cuando se dispersaron aquellos perfumes empalagosos, los hijos del emperador habían desaparecido y Roebuck Guilliman permanecía inmóvil en el suelo, con un corte sangriento atravesando la garganta. Ni siquiera la divina constitución del primarca pudo contener el veneno de Fulgrim, y mientras Guilliman moría, los apotecarios lo introdujeron en un campo de éxtasis y transportaron a su líder de vuelta a Macragge. Desde aquel entonces, Roebuck Guilliman ha permanecido sepultado dentro del campo de éxtasis, inmovilizado en su trono de mármol en el templo de la corrección de Macragge. Hay quien cree que las heridas del primarca se están curando, aunque eso es claramente imposible dentro de la burbuja extratemporal que forma un campo de éxtasis. A pesar de este hecho tan patente, muchos creen en que tales habladurías y esperan que llegue el día en que Guilliman se haya recuperado del todo. En esta parte podemos decir que después Guilliman fue curado por Belisarius Cawl y un asero Eldar, la cual curaron sus heridas y actualmente el señor Guilliman está vivo. Los planetas natales de los ultramarines están situados muy al sureste de la galaxia en el segmento Última. Mientras que la mayoría de los capítulos poseen su fortaleza monasterio en un solo mundo, los ultramarines controlan nada menos que 8 sistemas cercanos. El conjunto de estos sistemas se conoce por el nombre de ultramar, y aunque cada uno tiene su propio gobierno, sus propias fuerzas armadas y su propia cultura, todos ellos ceden la soberanía a los ultramarines y a Macragge. Los planetas que rodean Macragge son de tipo industrial en su mayoría, y bajo el mando de Roebuck Guilliman estos mundos sufrieron una auténtica revolución y se convirtieron en planetas prósperos y productivos donde se recompensaba la virtud y el tesón. Los habitantes de estos planetas son trabajadores disciplinados e inmensamente leales a los ultramarines. Por lo que respecta a sus defensas, cada mundo mantiene sus propios ejércitos personales, aunque también pueden solicitar la ayuda de los ultramarines. Sus habitantes no son convocados como tropas de reemplazo para la Guardia Imperial, pero está en la prosperidad y la naturaleza altamente organizada de ultramar que existen cientos de regimientos listos para combatir por toda la galaxia. Aparte de para su propia defensa, los planetas de ultramar proporcionan reclutas para los ultramarines y representa un gran orgullo para cualquier familia poder decir que uno de sus antepasados fue un marín espacial. En los gloriosos días de la Gran Cruzada del Emperador, los mundos que rodeaban Macragge proporcionaron al capítulo cientos de nuevos reclutas, materias primas, suministros y todo tipo de apoyo. Esta tradición ha continuado hasta hoy día y se han mantenido lazos de unión entre Macragge y los planetas que lo rodean. Dada la estructura cohesiva de ultramar, no es raro que muchos de estos mundos compartan un sustrato común en cuanto a idioma, cultura, arquitectura y tipos de gobierno que se refiere. Macragge es un mundo rocoso protegido por numerosas defensas orbitales y 2 grandes redes defensivas en los polos. En este planeta, en sus inhóspitas y despiadadas montañas donde los ultramarines levantaron la fortaleza de Hera, que alberga la mítica capilla del mismísimo primarca, allí se mantiene el legendario cuerpo de Guilliman, en el interior de un campo de éxtasis. Otro planeta, Talasar, es un turbulento planeta plagado de tormentas y violentos mares, pero que en un único continente llamado Glaudor. En contrapartida, los 3 mundos de Quinta, Tarentus y Masali siguen una órbita concéntrica y a excepción del interior de las enormes y herméticas ciudades agrícolas, son áridos y desérticos. Las trampas de viento recogen agua para que estas ciudades, cuyas bóvedas protegen su verde vegetación y sus cientos de kilómetros cuadrados de suelo cultivado. La población de Kat vive bajo la superficie del planeta, lejos de los mortíferos rayos de su sol azul, que fue envenenado por la legión traidora de los portadores de la palabra. Sus vastas cavernas subterráneas forman un enorme panal
en la corteza del planeta, y aunque Kalt, como el resto de sus planetas de ultramar, es autosuficiente, gran parte de la comida llega en nave desde el cercano Iax. Los astilleros del planeta tienen una fama bien merecida y construyen una proporción considerable de las naves de la flota de ultramarines. Tanto Iax como Spandor son mundos escasamente poblados cercanos a los límites de ultramar. Iax es un mundo agrícola y uno de los más productivos del Imperio, mientras que Spandor se compone básicamente de bosques y se rumorea que fue colonizado cuando unos comerciantes se salieron de su ruta debido a una tormenta de disformidad. En los tiempos de la era de los conflictos, antaño la joya de la corona de ultramar fue Pradin, ya que su belleza natural era conocida por todo el imperio, pero ahora dicho planeta no es más que una roca inerte y árida, pues fue arrasado por completo hace 250 años por los tiránidos de la flota de Enjambre Behemoth. Nunca había sido testigo de tantos actos heroicos como en la brecha de Corinto. Aquel día nacieron muchos héroes, aunque ninguno fue tan grandioso como el anciano Galatán, portador del estandarte de batalla de Macragge. Que su nombre sea recordado 1000 veces 1000 años. Qué privilegiado fui al estar entre los que portaron su cuerpo sagrado de vuelta a Macragge, donde su nombre adorna el muro de los muertos en el templo de la corrección. No volveremos a ver nunca a nadie como él. Capitán Hidacus, cuarta compañía de los ultramarines. Doctrina de combate y organización de los ultramarines. Tal y como corresponde al capítulo de Robert Guilliman, los ultramarines cumplen al pie de la letra los principios expuestos en el Codex Astartes. Durante 10.000 años han luchado siguiendo las doctrinas contenidas en sus sagradas páginas. Otros capítulos pueden que interpreten las palabras de Guilliman a su manera, pero para los ultramarines sería impensable cometer tales desviaciones. El Codex Astartes es una obra de sabiduría divina que el mismísimo emperador santificó, por lo que los ultramarines no ven por qué no deberían hacer desviarse de tal sabiduría. Las enseñanzas de toda una vida de disciplina y de autosuficiencia que se imparten a la gente de ultramar desde su nacimiento les proporcionan la fuerza de voluntad necesaria para mantenerse fieles a dichas enseñanzas de más de 10.000 años de antigüedad. Para cada tipo de situación táctica existen cientos de páginas dedicadas a explicar cómo se le pueden hacer frente y cómo pueden superarse. Cada guerrero del capítulo tiene que memorizar pasajes enteros del Codex para que todas las compañías cuenten con los mismos principios del libro. Miles de guerreros imperiales han contribuido al Codex con su sabiduría y en sus páginas puede encontrarse un sinfín de información, desde cómo son las insignias de una unidad a cómo organizar un asalto planetario de gran magnitud. Tras la división de las legiones de marines espaciales en fuerzas de combate más reducidas, Guilliman formuló las directrices organizativas que pasarían a formar parte de cualquier capítulo a partir de aquel momento. A pesar de que algunos de ellos más tarde acabarían por modificar la rígida estructura expuesta en el Codex, la mayoría de capítulos han sido fieles a sus enseñanzas. Los ultramarines están divididos en 10 compañías, cada una de las cuales cuenta con 100 marines espaciales y está bajo las órdenes de un capitán. La primera compañía está formada por los veteranos que han sobrevivido a un gran número de batallas y siempre la más fuerte de todas. También es la única compañía capaz de desplegar guerreros provistos de armaduras de exterminador. Después de ser totalmente destruida bajo el peso de las garras de la flota de Enjambre Behemoth, la primera compañía de los ultramarines fue recuperando poco a poco su fuerza original y no ha sido hasta el día de hoy, 250 años más tarde, cuando la ha llegado a recuperar del todo. Las compañías de segunda a quinta son las compañías de batalla y están compuestas por una mezcla de escuadras tácticas de asalto y de devastadores. Cada compañía de batalla forma una unidad autosuficiente en el campo de batalla capaz de hacer frente a cualquier tipo de amenaza. Estas forman la base del capítulo y deben soportar todo el peso de la lucha. Las compañías de la sexta a la novena son las de reserva y cada una comprende escuadras de un tipo en concreto.
La compañía sexta y séptima son compañías tácticas, la octava es la compañía de asalto y la novena la compañía de devastadores. La 10ª compañía está compuesta por escuadras de exploradores y por los reclutas más recientes. Estas divisiones las hizo Robert Guilliman hace 10.000 años y han servido bien al capítulo durante todo este tiempo. Creencias. La crudeza de la vida en Macragge hace que la gente sea robusta, que posea unos fuertes valores marciales y que tenga un carácter trabajador. La disciplina, la autosuficiencia y el honor se consideran las virtudes principales, y a los niños de ultramar se les enseñan estos valores desde edad temprana. Estos cobran aún mayor énfasis en las academias de adiestramiento, pues cuando los estudiantes se gradúan, ya se cuentan entre los humanos más disciplinados de la galaxia. A la gente de ultramar se le enseña a respetar el poder del imperio y darlo todo en su nombre. Es la forma de servicio más alta que una persona puede prestar al emperador. Por esta razón, se respeta a los trabajadores y a los guerreros de ultramar a lo largo y ancho de la galaxia, y son sinónimo de fuerza, coraje y honor. En batalla, los ultramarines siguen las doctrinas de Robert Guilliman, por lo que luchan con toda la fuerza y la ferocidad propias del legendario primarca. Según un antiguo dicho de los reyes de la guerra de Macragge, un guerrero volverá de la guerra con su escudo o muerto encima de él, y eso sigue siendo cierto. Ningún guerrero de los ultramarines querría deshonrar al capítulo, y a los bibliotecarios han dejado constancia de la multitud de hazañas de valentía y heroicidad que dichos guerreros han llevado a cabo para defender su honor. En cuanto a la semilla genética de los ultramarines, la herejía de Horus hizo resaltar la debilidad inherente en la semilla genética de varias legiones de marines espaciales, que se vio exacerbada por las técnicas de cosecha acelerada de cigotos que se utilizaron para mantener las legiones del máximo rendimiento. Cuando las legiones se dividieron en capítulos, se instaló un dispositivo genético en Terra para almacenar su semilla genética y controlar su pureza. Al ser la legión más grande de marines espaciales, la contribución que aportaron los ultramarines para crear este recurso fue mayor que la de las demás legiones, y por lo tanto su semilla genética se convirtió en la base estándar de gran parte de los capítulos de la segunda fundación. Al conjunto de los capítulos creados a partir de la semilla genética almacenada en Terra se les conoce como los primogénitos y también veneran a Robert Guilliman. La semilla genética de los ultramarines es con mucho el tipo más puro y no se han detectado aberraciones dentro de su estructura genética. Cada uno de los órganos esotéricos que se utilizan en el arduo proceso que implica la creación de un marín espacial de los ultramarines son plenamente funcionales, por lo que puede afirmarse sin lugar a duda que los de este capítulo son tan perfectos hoy en día como lo fueron en tiempos del propio Guilliman. Y así es como, camaradas, terminamos esta parte, esta historia del nacimiento y creación de los ultramarines, con su grito de guerra, coraje y honor. Espero que os haya gustado y nos volvemos a ver en otro vídeo.